Es difícil hacer un dibujo de un tren circulando a toda velocidad y además levitando, pero así hay que empezar y aquí lo tenemos. Aquí tenemos parte de ese tren que es capaz de levitar. Se conserva la infraestructura de raíles y placa, se conservan las ruedas, como se ve en el dibujo de arriba, pero se hacen más pequeñas, de 600 milímetros, y además se hacen retráctiles como en los aviones, y los bojíes pasan de pesar 9 toneladas a tan solo 3. En el dibujo de abajo se ven las ruedas retraídas para empezar a circular levitando. Aquí se ven con más detalle. Los que no han visto el vídeo de la parte primera convendría que lo hicieran antes de proseguir, para que entiendan el funcionamiento de este sistema de levitación neumática, que vamos a recordar solo brevemente ahora. Lo primero que debe decirse es que para grandes velocidades de más de 300 km por hora, como se desea establecer, el sistema de vía de traviesa sobre balasto debe ser modificado al de plataforma de hormigón armado, que habitualmente se describe como vía sobre placa, como el que se ve en la figura. Esta es una sección típica de un vagón, con su espacio para viajeros, los sillones, la zona baja, donde se aprecian los bojíes, las ruedas, los carriles, y la placa sustentadora. El espacio no ocupado por los bojíes suele estar libre, como se ve en el dibujo, aunque también se incluyen otros elementos de servicios diversos, que aunque no son un obstáculo para introducir el levitador, pueden reorganizarse en otros lugares dejando desocupado ese espacio. En ese espacio, se sitúa el levitador, en el que se han introducido algunas modificaciones para mejorar su eficacia. Aquí se ve el frente completo del mismo, que como está ensamblado al vagón, queda separado 4,5 centímetros del suelo. El colchón está rodeado por una estructura ligera formada por cuadradillos metálicos y chapa de cierre, que lo hacen estanco. En su interior, en lugar de disponer de un ventilador único como en el ejemplo visto antes, se sitúan a cada lado del colchón 3 aspiradores eyectores por metro lineal de levitador. Estos eyectores son, como se ve en pantalla, cilíndricos y con un caudal de eyección de 1000 metros cúbicos por hora, es decir de unos 280 litros por segundo cada uno, lo que lleva a una velocidad de eyección de unos 30 metros por segundo, a través de los conductos que se señalan y el eyector final. El sistema sigue siendo con circulación cerrada y produce los mismos efectos que se vieron en el levitador mostrado antes. Así que el aparato levitador y las presiones que se producen al recircular el aire es como aparecen en pantalla. El eyector es de un material flexible, neopreno, silicona o PTP. Además de los ventiladores se dispone como antes de un compresor, un calderín de aire comprimido y un tubo de salida al colchón con su válvula electrónica, que inyecta aire al colchón y con ello sube la presión interior con lo que la carga de las ruedas sobre los raíles disminuye hasta en un 60%. Este es el aspecto del módulo unitario de levitador de 1 metro de longitud, con los aspiradores eyectores y los conductos por los que circula el aire saliendo finalmente por la línea de eyección. Y aquí se ve el levitador en la situación que queda en el vagón, vista en sección y en perspectiva. El levitador completo está formado por varios módulos unitarios de 1 metro y su longitud podrá ser de entre 3 metros y la longitud completa entre bojíes. En casi todos los dibujos aparece este elemento que es vital para el desarrollo del sistema. Consiste en un émbolo que puede hacer girar la línea de eyectores, levantándola, al acercarse a las estaciones, en las que son frecuentes los cambios y los aparatos de vía, en los que podrían colisionar los eyectores. Para el giro dispone de una rótula entre la parte fija del conducto y la flexible del eyector que al retraer el émbolo hace girar y levanta al eyector. En la zona de raíles, los eyectores están diseñados para que el aire converja sobre el raíl y a los lados, de forma que la cortina de aire sea hermética y cierre perfectamente hacia el exterior. En el frente del tren levitado se dispone una fuerte cortina de aire, también en circuito cerrado, que actúa de defensa de todos los eyectores que le siguen. Esta es una de las nuevas secciones del tren totalmente levitado, incluyendo la infraestructura en una zona recta. En ella, puede verse la obra de hormigón de apoyo, en la que se conservan los carriles anclados, que servirán tanto para la aproximación a las estaciones como para trabajos de los equipos de mantenimiento. Veamos los elementos que contiene el vagón totalmente levitado. Aquí la zona de asientos clase turista alta, y los de clase turista popular, con más asientos. Esta es la zona de servicios, donde se instalarán elementos como compresores, calderín de almacenamiento de aire comprimido y baterías de aprovisionamiento de energía eléctrica.
Veamos ahora las zonas en las que se produce la aspiración de aire en circuitos cerrados, que producirán la levitación, gracias al aumento de la presión en ellos, tal como se vio en la primera parte. Esta es la línea de aspiradores eyectores que aspiran el aire de la cámara inferior y la envía a la cámara de distribución y de allí a la línea de eyección, formándose así el circuito cerrado del aire y el colchón hermético inferior, donde actuarán las presiones de elevación. Veamos el funcionamiento. Supongamos el tren con levitación neumática en la estación de salida dispuesto a emprender la marcha. El calderín de aire comprimido envía una pequeña porción de aire a la cámara de elevación, que sube la presión en esta. La presión es muy reducida respecto a la atmosférica, tan solo de 0,044 bares sobre esta, pero es lo suficiente como para elevar el tren 6 centímetros sobre el suelo, y con ello producir su levitación. Recuérdese que hay 3 cámaras de empuje vertical, o de levitación, y que en ellas, la presión inyectada por los compresores es capaz de producir un empuje hacia arriba suficiente para elevar el tren, sin que se produzca la rotura de las cortinas de aire de la línea de eyección. En las zonas donde actúan las fuerzas motrices, el levitador central se eleva, para dejar sitio a esos componentes. En la zona de bojíes y en otras que no precisan las 3 cámaras, el levitador se ensancha como se ve en la figura. Estos 2 espacios laterales que señalan las flechas, en los que aparecen unas líneas de aspiradores ventiladores como los del colchón levitador y aparecen también 2 líneas de cortinas de aire en cada espacio, tienen una función muy importante en el tren levitado. Su trabajo consiste en mantener la alineación con la infraestructura. Como se ve en el dibujo, las cortinas de aire emiten su chorro que es aspirado por los ventiladores y lo remiten nuevamente hacia la línea de eyectores. Forman 2 espacios cerrados con aire circulando en circuito cerrado en el que se inyecta aire a presión. Cuando la alineación es correcta, las presiones permanecen con un valor mínimo. Si el vagón se desvía de su trayectoria más del valor fijado como admisible, la presión en ese lado aumenta, y la del contrario baja a 0, donde las cruces puede aumentarse también la presión, hasta que la alineación vuelva a su posición correcta. Debe decirse en este sentido que estos elementos apenas serán necesarios en los trayectos en curva, en los que el tren con levitación neumática se comporta como los aviones, y en curvas con el radio mínimo admisible de 5.000 metros y velocidades de 500 km por hora, adquirirá un giro de 20 grados sobre la horizontal. Así se moverá en las curvas. Debe decirse que en esta modalidad de levitación total neumática, el chorro de la línea de eyectores debe aumentar su velocidad de inyección hasta los 70 metros por segundo, que dobla la descrita en la primera parte de levitación incompleta, y con ello la potencia total instalada en los aspiradores impulsores entre las cámaras sube hasta unos 180 kilovatios. Esa potencia unida al sistema motriz, que es relativamente bajo, pues solo debe superar la resistencia del aire y pendientes suaves, hace que la novedad de este método es, que sea autónomo, con baterías como las de los coches eléctricos y que por lo tanto no necesite catenaria ni servicio eléctrico exterior. En cuanto a los trenes cruzándose, que ha preocupado a algunos por la acción del uno sobre el otro, debe decirse que tal como se deslizan los de levitación total neumática, encapsulados en sus infraestructuras, esa acción es mínima. En cuanto al sistema motriz, absolutamente distinto al de tracción por ruedas, tan solo se da una muy breve descripción de en qué consiste. Recordemos que esta era la sección normal del vagón, con las cámaras e eyectores para la levitación. Dentro de la cámara inferior y sujeto al bastidor, se dispone un motor lineal de reluctancia puro, compuesto por 4 bobinas con sus núcleos y sus cabezas de núcleos, que transitan sobre una serie continua de barras cuadradas de acero, ancladas a la infraestructura. Las bobinas se conectan o desconectan al acercarse y pasar sobre las barras, avisadas por sensores que detectan su presencia. Esto hace que las cabezas del núcleo traten de aproximarse a la barra arrastrando al vagón. Un esquema muy simple pero didáctico es el que se ve en pantalla. La explicación completa del sistema escapa a los límites de este reportaje. Solo se dirá que deberán ponerse por vagón 9 grupos como el que se ha visto anteriormente. Pueden decirse más cosas y con más descripciones sobre la levitación total neumática de trenes AVE, como que es un sistema mucho más barato que los maglev, que al no necesitar catenaria el mantenimiento es muy inferior, que se aumenta la cantidad de viajeros por metro lineal de tren,
que las líneas pueden seguir utilizándose para trenes AVE normales, y otras cosas más. Por eso, quienes deben entenderlo, no pueden quedar ajenos a esta innovación y deben actuar en consecuencia.